Hola, muy buenos días a todos. Agradecemos por asistir a este espacio, la hora de sostenibilidad de FENAV y FONAV, un espacio en donde nos enfocaremos en charlas en temas ambientales y de sostenibilidad. Hoy vamos a hablar de alternativas en energía y nos acompaña Eduard, Darío y Andrés, quienes nos van a dictar esta charla. Hoy la dinámica de la charla va a ser un poco diferente, va a ser más un estilo panel. Darío va a ser el moderador y Andrés y Eduard pues van a un poco a resolver las preguntas. Como ya hemos venido trabajando las dinámicas anteriores, las preguntas las vamos a hacer a través del chat y al finalizar, 15 minutos antes, vamos a hacer una ronda de preguntas. Entonces, por ahora voy a presentar a los panelistas, que es Andrés Ríos. Andrés es ingeniero eléctrico de la UPB, tiene una maestría en energías renovables de la Universidad de Reading del Reino Unido, especialista en finanzas en energías renovables y cambio climático, Escuela de Finanzas y Gestión de Frankfurt, director de crecimiento de ERCO Energía, Colombia, y profesor de energías renovables de la Universidad de AFIT. Por otro lado, Eduard Remolina, ingeniero financiero de la UNAV, Santander, administrador de empresas agropecuarias, Universidad Santo Tomás, y es Key Account Manager para el sector avícola en Norgas. Por otro lado, Darío, quien es nuestro moderador el día de hoy, Darío Rodríguez, es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en la ESIC, un MBA, especialista de Derecho en Nuevos Negocios con Energías Renovables y un certificado en energía solar fotovoltaica de la École Politique de Francia. Es gerente de innovación de Norgas y bueno, les doy la palabra a ellos para que continúen con la charla del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Estefanía, a todas las personas que están reunidas, muy bienvenidas a este espacio. Gracias por acompañarnos y por permitirnos hablar hoy en la hora de sostenibilidad de este tema que es muy relevante tanto para el sector como para las empresas que estamos trabajando alrededor de la optimización de la generación eléctrica en los diferentes sectores productivos de Colombia. Quiero agradecer de primera mano pues a FENAVI, a Carlos, a Estefan, por este espacio. Pues vamos a hacerlo, como decía Estefanía, tipo panel. No queremos hacer pues un espacio magistral, aunque aquí mi compañero Andrés Ríos es profesor consagrado de varias universidades. Vamos a hacerlo un poco más dinámico, vamos a hacerlo a través de unas preguntas que se van a ir contestando solas y yo aquí solamente voy a hacer pues la persona que facilite un poco el diálogo entre estos dos ingenieros que son unos referentes en el tema y que hemos escogido para que compartan su experticia el día de hoy. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Andrés, Edward, ustedes me dicen cuando ya la puedan ver. Ok, perfecto. Estamos viéndola. Perfecto, lo estamos viendo, Darío. Listo, perfecto. Bueno, entonces hemos llamado a esto oportunidades en la optimización de energía eléctrica, en la generación de energía eléctrica en el uso con el uso de energías alternativas. Un nombre bastante ambicioso para cubrir en solamente una hora, pero vamos a hacer el esfuerzo y vamos a hacerlo, como les digo, con la calidad de las personas que están aquí reunidas. No me voy a detener por aquí porque ya Estefan nos presentó los panelistas y quien les habla, Darío Rodríguez. Vamos a empezar hablando con el ingeniero Eduard Remolina, un experto en el sector avícola, para que nos ayude a entender cuál es el impacto de la generación eléctrica en la cadena de producción del sector avícola. O sea, ¿por qué hoy vamos a hablar de generación eléctrica, ingeniero Eduard? ¿Qué impacto tiene en los diferentes procesos, aprovechando que usted es un experto? Y guíenos un poco como de qué va a ir este espacio, de qué va a ir este webinar y de qué vamos a hablar en la siguiente hora. Le dejo aquí una diapositiva de apoyo que usted me pasó
para que pudiera hablar. Cuéntenos, ingeniero. Bueno, buenos días a todos, buenos días al panel, a los organizadores de FENAVI, gracias por la oportunidad y a todos los que están asistiendo en este momento, pues esperamos que sea de gran importancia toda esta información. Yo primero que todo quiero iniciarlos dentro de un contexto. Hablar de eficiencia energética y de ser sostenible con el medio ambiente implica muchos compromisos, pero ese contexto debe estar dado sobre un norte de la industria avícola, no solo a nivel colombiano ni regional de Latinoamérica, sino a nivel nacional y entender por qué es importante. Yo les voy a iniciar sobre la base de ese contexto para que entiendan el porqué de las cosas, el porqué de hablar de sostenibilidad, el porqué de tratar de ser más eficiente. En la imagen, como ustedes ven, en el 2018, según la FAO, que es la organización que pertenece a Naciones Unidas, que tiene que ver con todo lo que es para la alimentación en el mundo, la producción de proteína para el 2018 se situó en 336,2 millones de producción de proteína. Dentro de esa, 120 millones fueron de origen aviar, ¿sí? Lo que es carne y huevo. Para el 2018, el porcentaje de proteína aviar en el mundo era del 35,9%. Eso quiere decir que estamos muy cerca ya del cerdo, que históricamente a través de los años ha sido la líder en tema de proteína de producción del mundo. Otros estudios también de la FAO dice que para más o menos el 2030, la producción de proteína aviar en el mundo va a ser alrededor del 44%. ¿Qué quiere decir? La producción de proteína aviar va ganando terreno a pasos agigantados. Por eso la FAO está encima de eso. Tenemos un aliado estratégico a nivel mundial, que son las Naciones Unidas con la FAO, de que esté pendiente de la producción de proteína aviar. Pero ¿por qué es protagonista la proteína aviar? En el tema de alimentación mundial, en el tema de la disminución de la desnutrición en el mundo. ¿Por qué es tan importante la proteína aviar? Porque la producción de proteína aviar a nivel mundial se cita más o menos en $1.000 la tonelada en su costo al mercado. Mientras que tenemos la proteína bovina que se sitúa entre $3.500 y $4.000 la tonelada, es decir, una relación más o menos de 3-1 en costo con la proteína bovina. Y con la proteína de cerdo estamos hablando que esta se sitúa entre $1.500 a $2.000 la tonelada de proteína de cerdo, es decir, una relación casi de costo de 2-1, lo que quiere decir que el futuro del pollo es promisorio, ya no necesariamente porque las industrias estén interesadas en creer, sino porque hoy en día la producción de pollo se volvió una necesidad mundial para favorecer la alimentación en el mundo. ¿Sí? Dado esto, ¿por qué es importante y por qué estoy tomando a colación el norte de la producción avícola en el mundo? Porque también la FAO, obviamente, no solo es ajena a la producción de alimentos, sino al impacto ambiental que genera esta producción de alimentos. Solo voy a mencionar aquí, producir 1 kilogramo de proteína de pollo emite al ambiente 35 kilos de CO2, ¿sí? O sea, si estamos hablando de ese 120 millones de toneladas, si tú lo multiplicas por kilos y lo llevas a los 35 kilos de CO2 por kilo, quiere decir que la cantidad de emisión de CO2 que se está llevando al ambiente hoy en día por la producción de proteína aviar es bastante interesante y es algo que también les preocupa. Y si miran el impacto que la proteína de pollo va a seguir creciendo y en algunos años va a estar por encima del 50% siendo la líder, quiere decir que también las industrias, aparte del foco en su producción, deben estar muy alineadas con las estrategias, con las tecnologías, con la innovación en el tema de la sostenibilidad ambiental. O sea, no debe dejar de lado solamente el tema de la producción en tema de tecnología, sino también en tema de sostenibilidad ambiental, porque el impacto ambiental que se va a dar por ese crecimiento también va a ser muy importante. Ingeniero Edward, muy interesante el contexto desde el punto de vista mundial, pero aquí en Colombia, ¿qué? Usted me contaba que aquí en Colombia también había esa misma aterrizaje de conceptos. Cuéntenos un poco aquí qué pasa. Bueno, para mencionar muy rápido, para Latinoamérica, si hoy en día, para el 2018, Latinoamérica, la producción de proteína era alrededor del 43%. Ya en estos momentos, quiere decir que cuando a nivel mundial el promedio pasa el 50%, Latinoamérica, la producción de proteína de pollo va a ser la líder casi con el 60%. Eso quiere decir que las emisiones de CO2 van a ser muy altas.
Si tú miras Colombia con un promedio más o menos de 1.700.000 toneladas, por decirlo así, aproximado de producción y lo multiplicas por los 35 kilos de emisión de CO2, es una cantidad también muy grande que se está emitiendo al ambiente de CO2, ¿sí? Pero también es importante recalcar entonces el tema ya de aterrizar en dónde se está produciendo ese factor de CO2, específicamente en el tema energético, ¿sí? Porque esas energías que nosotros usamos para esos procesos, eso que al final se transforma, si viene derivado de un combustible fósil, de un combustible hídrico, de los diferentes energéticos que se usan en los procesos. Por ejemplo, para el pollo de engorde, según un informe del Ministerio de Agricultura, más o menos en promedio estamos hablando de que ese consumo de servicios de energía es el 7% en el tema de la producción de pollo, y para el tema de la polla en postura más o menos el 5%. Pero ¿qué me dice a mí ese 7%? Si tú dices ahí es simplemente una estadística, pero cuando lo llevamos los números a la cadena de valor, puedes pasar al siguiente, ingeniero Darío, por favor. Nos centramos en la siguiente diapositiva ya, que es un informe técnico que nos emite el DANE en la cadena de valor. Y si tomamos, por ejemplo, solo lo que están viendo ahí, que es la fase pecuaria para el 2018, aún el DANE todavía no ha emitido el informe del 2019, pero de la producción solo en la fase pecuaria, o aquí no estamos considerando la fase industrial, tenemos que el consumo intermedio de esa producción es 4.2 billones de pesos, ahí están miles de millones. Ese número que ven ahí debajo de la columna del 2018, 4.283 miles de millones, es decir, 4.2 billones se está gastando en todo lo que necesita la industria avícola para producir la fase pecuaria. Si yo le saco a eso, que como vieron en el análisis anterior, el 7%, quiere decir que hoy en día en temas de servicios energéticos, el sector avícola se está gastando alrededor de unos 300.000 millones de pesos al año. O sea, es un gasto bastante interesante, el cual las empresas pueden empezar a disminuir, y en esos volúmenes es donde centramos foco. Entonces las empresas pueden sacar sus conclusiones, qué tan grande es su producción hoy en día en tema de proteína de pollo y en la fase pecuaria, y cuántos miles de millones se está gastando anualmente en tema de energía. Ahí es donde vamos a centrar el foco, y cuánto podemos ahorrar de esos 300.000 millones, de ese 7%, cuánto me pega a mí. Y lo interesante de esto es que no solo vamos a asociar un beneficio para la compañía, sino que también vamos a sentar un beneficio para el medio ambiente. Estamos llevando de la mano dos estrategias muy importantes, que es beneficios para la compañía y ser amigables con el medio ambiente, que es la tendencia de toda la industria alimentaria que se espera para el futuro de los próximos años, ¿sí? Más adelante pueden ver también soportado en el DANE, ¿sí? Aquí específicamente el DANE también podemos llevar ese 7% inclusive a cosas más pequeñas. Por ejemplo, el tema del gas, de ese 7% es más o menos el 2,9%, ¿sí? Y el otro 5% representa los otros servicios, de los cuales la energía eléctrica es alrededor más o menos del 2,3%, y el resto viene siendo el 1%. Eso es para la fase pecuaria. Y en la fase industrial también podemos ver los gastos de energía según lo que reporta el DANE. Ahí sí miran, por ejemplo, donde dice insumo energético, es más o menos el 0,5% del gasto de esa cadena de valor que tiene la producción avícola. Pero muy interesante de este 0,5 es los otros insumos que se usan como materia prima para la producción de carne avícola en la fase industrial, que es el 6,1%. Cuando lo llevamos a número, ingeniero, puedes pasar adelante. Cuando lo llevamos a número, podemos empezar ya a decir, esta es la cadena de valor de la producción industrial en la línea de engorde. Más o menos el consumo intermedio son 8.2 billones de pesos, es decir, al año la industria avícola se gasta, para el 2018, que es este informe, se gastó 8.2 billones de pesos en insumos, y se gastó de esos 8.2 billones, el 0,5 es en tema energéticos, y el 6.1, pues ahí quedó mal energéticos, no, sino es en insumos. De esos energéticos, 40, son más o menos 40.000 millones al año, y en tema de insumos son 500.000 millones. ¿Por qué hablo de este tema de insumos ahí? Ese 6.1 está mal la palabra, no energéticos, sino insumos. Quiere decir, gastamos la mayoría de nuestros insumos son producidos, son plásticos, son icopores, son envases, son productos a base de productos derivados del petróleo.
lo que quiere decir que todo eso es lo que impacta en la cadena, en la producción de CO2. Ahí también es donde debemos entrar, es nosotros cómo nos vuelve a través de la innovación, a través de energías sostenibles, como por ejemplo la energía solar, que es lo que nos vamos a centrar hoy aquí en este webinar, es cómo yo puedo empezar a disminuir ese impacto en tema energético y también en los insumos. Hay algunas alternativas que nosotros por el tiempo acá no vamos a ser específicos en muchas aplicaciones, pero vamos a aprovechar que van a haber más espacios como estos para hablarle de soluciones alternativas energéticas sostenibles en sus procesos, adicionales a lo que le vamos a comentar hoy en tema de energía solar, y si alcanzamos a ver un poco de generación eléctrica con GLP, con gas, que es menos contaminante. Pero hay un tema de pirólisis, que como para mencionarles muy rápido, que es cómo coges tú los plásticos en tu planta de proceso de beneficio y a través de algunos procesos físicos craqueas ese plástico, rompes las cadenas de carbono y produces combustibles, o sea, ya coges tus plásticos, que es un residuo para ti, y puedes producir ciertos diéseles, ciertos aceites, y muy importante que se puede producir gas, con el cual tú puedes generar tu energía eléctrica que necesitas en tu planta de procesos, y así entras en lo que ya llamamos una economía circular. O sea, muy rápidamente, este contexto es para decirles si se gasta mucho dinero, si tenemos una opción de reducir gastos, sí tenemos de dónde empezar a mirar cómo ser más eficientes, y el por qué, el impacto de por qué la preocupación a nivel mundial, no solo en la necesidad de producir más proteínas, sino también en tener cuidado de que la producción de esa proteína no impacte tanto el medio ambiente. Gracias, ingeniero. Entonces, me quedo con dos mensajes. Usted habla, meternos en el tema de eficiencia energética para trabajar el tema del CO2, las reducciones y nuestra, digamos, toda responsabilidad que tenemos en ese tema. Y dos, porque esto es un tema de ahorro, este es un tema de platica y en algún momento tiene que ser sostenible también desde el punto de vista financiero. Qué bueno eso. Bueno, ingeniero Andrés Ríos, pero cuéntenos, ya con este marco que nos hace el ingeniero Edward, ahora hablemos del cómo. ¿Cómo entran aquí a jugar las energías alternativas? Y cuando hablamos de esas energías alternativas, exactamente de qué estamos hablando. ¿Sí? Yo le traigo por aquí un slide que venimos viendo de la gente de Energy Transition, que es una consultora. Cuéntenos un poco cuál es la vuelta que le está dando todo el mundo al tema de la matriz energética. Sí, Darío, gracias pues y buenos días a todos nuevamente. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes y gracias, Eduard, por los detalles de la presentación anterior también. Entonces, bueno, el tema de energías alternativas, digamos, lo interesante es que nace como palabra alternativa, pero lo que estamos viendo ya que al año 2050, como lo muestra tu gráfica, no va a ser la alternativa, sino que va a ser lo tradicional. Y estamos en ese camino y están ocurriendo cosas muy interesantes, como que ese camino está ocurriendo más rápido de lo que esperábamos. ¿Qué quiere decir? Que la implementación o la penetración, digamos, de energías renovables en nuestro día a día, no solo es a nivel de matriz energética nacional, sino en el día a día, está teniendo un sentido con costo y con sus beneficios. Digamos, está siendo más económico que los escenarios tradicionales o que se conocen como business as usual. Entonces estamos ganando por dos lados. Un lado estamos consumiendo energías más económicas y por el otro lado también estamos ayudando a disminuir o a mitigar los gases de efecto invernadero, que como bien se habla en el Acuerdo de París, estamos apuntándole que no queremos que la Tierra se caliente más de 2 grados centígrados para el año 2100. Entonces estamos avanzando en esa transición. Esa transición no solo es, bueno, está la parte de energías alternativas, pero alrededor vamos a ver que empiezan a ocurrir un montón de cosas porque se necesitan habilitadores también de estas tecnologías. Hay unos sistemas de generación, pero siempre queda después a futuros, van a venir preguntas como, bueno, y si yo tengo mucha energía alternativa, ¿se va a desperdiciar en algún momento o voy a tener mecanismos para almacenarla y utilizarla después? Digamos, son preguntas que nos hacemos hoy que
que hoy estamos asumiendo los costos de no tener la solución, pero a futuro se espera que se resuelvan esas dudas. Y la ventaja, lo que le está diciendo es que ese camino está siendo más rápido de lo esperado. O sea, estamos viendo que el mundo está entrando en energías alternativas, no como la alternativa, sino ya como algo más tradicional, más rápido de lo esperado, trayendo los beneficios para los diferentes sectores y los diferentes países que están involucrándose en esta ola. Profundicemos un poquito en ese punto de las diferentes configuraciones que se le pueden dar a un sistema, porque ingeniero Andrés, cuando hablamos de energía solar fotovoltaica, pues ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿De qué tipos de proyectos? Listo. Los podemos, digamos, la energía solar, ¿y por qué se hace mucho énfasis en este momento de la energía solar? Porque la energía solar fue una de las que se desarrolló más rápido, se tuvo una masa crítica tanto de demanda como de oferta, muy apoyado por China, por Estados Unidos, por Alemania, y esto generó toda una nueva economía que no existía antes. Esto no existía hace 20 años, era impensable, hace 10 ya habían unas señales, y ya ahora ya vemos todo un sector muy maduro, con unas propuestas muy maduras de proyectos. Entonces, cuando hablamos de proyectos, casi siempre los dividimos en proyectos de gran escala y proyectos de pequeña escala. Proyectos de gran escala van a ser proyectos que estamos viendo aquí, por ejemplo, una imagen que hablamos de megaproyectos, y eso lo estamos empezando a vivir en Colombia, digamos, uno desde este lado del sector energético se da cuenta que ya hay muchos proyectos que van a empezar a hacer noticias en los próximos 2, 3 meses, probablemente el próximo año, y son proyectos, megaproyectos que van a ocupar hectáreas y que van a ir conectados al sistema de transmisión nacional. En el caso de Colombia, estos proyectos pues, van a ocurrir más que todo en la costa, en los Santanderes y en el valle. Se componen, son muy sencillos, esto casi que uno lo puede dividir en cuatro elementos que son importantes, son los paneles solares, que los vemos como en la parte de la granja, que se conoce como la granja solar, los paneles solares. Los paneles solares generan la energía, pero esa energía viene en corriente directa, hay que cambiarla en corriente alterna, y casi siempre lo hago a través de unos inversores que me hacen es invertir la energía, y va finalmente conectado a una subestación eléctrica, que van a elevar el voltaje para poder inyectar esa energía a la red. Esos son lo que sería como una planta solar conectada a la red de gran escala. Pero cuando hablamos que también hay otro tipo de proyectos, hay proyectos de pequeña escala. Creo que podemos ir, si quieres, Darío, tengo otro slide de apoyo. Ahí, perfecto. Y ya los proyectos de pequeña escala, entonces tenemos proyectos que son conectados a la red, que son proyectos de autoconsumo, y puede haber un poco de exportación de energía. Entonces, ¿en qué consiste estos sistemas? Estos sistemas ya pues hablamos que pueden ser proyectos también de megavatios, pero normalmente son más pequeños. Que tenemos los paneles solares que funcionan de la misma forma, genera la energía en corriente directa, tengo el inversor que me cambia la corriente directa a corriente alterna, y esa energía ya la misma física de la energía, digamos, va a donde debe ir esa energía. Entonces, si en algún momento yo tengo mucha demanda de energía por parte de unas cargas, esa energía va a ir a las cargas, y si en otro momento yo tengo poca demanda de energía, esa energía va a ir a la red a través de lo que se conoce como un medidor bidireccional. Entonces, esto básicamente va a ser un medidor que me cuenta la energía que estoy exportando a la red cuando tengo muchos excesos de energía, de generación de energía solar fotovoltaica, y me va a contar también la energía que va desde la red hacia mis cargas en caso que no tenga energía solar fotovoltaica, como es en las noches. Esto es lo que se conoce como un sistema conectado a la red. Esto es la naturaleza de estos proyectos aquí en Colombia, es casi que en sector residencial industrial, es este el concepto que se está aplicando en este momento. De estos pequeños también hay otros proyectos, y estos son más proyectos de energización rural, que en algunos lugares del mundo pues están empezando a tener también como cierta tendencia a crecer para otros sectores como el sector residencial, pero en Colombia lo vemos más en el sector rural,
y es sistemas aislados de la red, o sea, son sistemas que van a funcionar. Tengo mis paneles solares, aquí la red no existe por ningún lado y yo la energía la voy a almacenar siempre en unas baterías y de las baterías yo voy a sacar energía, bien sea para mis cargas, que pueden ser cargas en corriente directa, o para mis cargas que pueden ser en corriente alterna. Esto se va a empezar a ver mucho en Colombia en energización rural, principalmente lo que conocemos ZNI o zonas no interconectadas. Esta es una de las formas. Y otro modelo que es muy interesante ya va a ser el tercer sistema para estos pequeños, que son sistemas híbridos. Estos son sistemas que en Colombia se están empezando a madurar, en Alemania y especialmente en California, en Estados Unidos, están teniendo unas características muy interesantes a partir de unos cambios en la regulación del mercado eléctrico, y estos sistemas los están empezando a pagar porque están comenzando a ofrecer servicios a la red también. Les voy a explicar cómo funcionan estos. Estos sistemas tienen tanto baterías como la red, y ocurre que en ciertos momentos yo tengo mucha generación solar fotovoltaica, esa energía, ese exceso de generación de energía solar fotovoltaica puede ir a las baterías, pero también puede ir a las cargas o a la red. Luego, puede ocurrir en algún momento que no tengo generación de energía solar fotovoltaica. Tengo problemas en la red eléctrica, que puede ser una red eléctrica que tiene dificultades técnicas, donde en ese momento despachar energía es muy costoso, o zonas donde la red es muy inestable. Entonces, en ese caso, yo voy a empezar a consumir energía de mis baterías para las cargas, que pueden ser las cargas más críticas. Y están empezando a ocurrir, digamos, mercados habilitadores en lo que yo les hablaba, en Alemania y en Estados Unidos, donde yo tengo la energía de mis baterías, estoy consumiendo energía para mis cargas, pero puede haber una señal del mercado, de la red eléctrica, diciéndole, tengo dificultades con la red, por favor, véndame energía de sus baterías, que se la voy a pagar a muy buen precio. Entonces, el medidor bidireccional, en este caso, va a llevar una contabilidad de esa energía cuando me la están pidiendo y me la van a pagar mucho mejor. Nuevamente, este tipo de modelo de negocios en Colombia, pues van a venir, esto es una realidad, esto va a llegar. También porque la energía en Colombia va a ocurrir otro fenómeno, y es que la energía puede empezar a variar el costo dependiendo de la oferta y demanda de la hora. Entonces empieza a habilitar este modelo de tener almacenamiento para poder hacer unos cálculos técnicos y económicos para mejorar el rendimiento de los sistemas solares fotovoltaicos. Entonces, básicamente es así como se dividen los proyectos de acuerdo a su arquitectura, pero luego yo quiero entrar en detalle del tipo de proyecto. Entonces, nosotros tenemos para el sector básicamente residencial, comercial, industrial, de estos proyectos de autoconsumo, vemos que hay dos tipos de proyectos, y es un proyecto donde yo, cuando implemento un sistema solar fotovoltaico, esa energía puede ser solo autoconsumo o puede haber autoconsumo y exportación. ¿Qué estamos representando en las gráficas? En la gráfica, en la parte de arriba, entonces vemos como unas montañas. Eso en verdad es la demanda de energía hora a hora en el día de un cliente, puede ser un cliente residencial, comercial o industrial. Y la primera que estamos viendo es cuando se consume el 100% de la energía de la red. La segunda gráfica es cuando implementamos en ese cliente, en ese consumidor de energía, un sistema solar fotovoltaico, y tenemos que nuestra curva de generación de energía está por debajo de la demanda de energía. Lo que estamos diciendo es que toda la energía es de autoconsumo, estamos consumiendo toda la energía. En ese caso, si miramos desde el punto de vista económico, ¿qué estamos haciendo? Estamos desplazando lo que se ve como en ese tono amarillo, desplazando ese costo de la energía, que es más alto el de la red que el de los sistemas solares, teniendo obviamente pues los rendimientos financieros que se quieren tener en este tipo de proyectos, que son TIRES y valor presente neto positivo. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es desplazando una energía
de la red, que es una energía que es más costosa respecto a la energía solar fotovoltaica. Esto aplica para proyectos que pueden ser de menos de 100 kilovatios o puede aplicar a proyectos también que son de más de 100 kilovatios. El segundo caso que tenemos es nuevamente la curva de demanda de energía, pero aquí sí representamos pues de forma como un poco más exagerada, bueno, ni tan exagerada porque esa es la realidad de algunos proyectos, y es que tenemos la demanda del cliente, la demanda de la energía del cliente, implementamos el sistema solar fotovoltaico que se ve en amarillo, y si ustedes ven, ese amarillo tiene dos tonalidades, uno oscuro y otro claro. El oscuro, esa porción del oscuro va a ser de energía de autoconsumo y estamos desplazando energía de la red, y el amarillo más claro va a ser energía que vamos a estar exportando a la red. Y aquí sí se divide el modelo de negocio en dos, porque si yo tengo, por ejemplo, un proyecto que es de menos de 100 kilovatios, en el mercado, puede ser mercado, en este caso mercado regulado o no regulado, es más directo, pues más fácil hacerlo con el mercado regulado. La exportación me la van a pagar a la tarifa de la energía de la red que se conoce como el CU, que es una tarifa, es tarifa plena, que se conoce. No es estrato, digamos, no es una tarifa estrato 3 o estrato 6, esto es una tarifa que corresponde al estrato 4, que se conoce como el CU, que es un muy buen precio. Estamos hablando que un CU en este momento en Colombia puede ser 500 pesos. Sin embargo, si yo tengo ese proyecto de más de 100 kilovatios, la exportación de la energía me lo va a reconocer la red a precio de G, a precio de generación. Y el precio de generación en este momento en Colombia, pues eso está variando día tras día, dependiendo pues de las condiciones de la bolsa, pero en promedio se puede estar manteniendo entre unos 210, 220 pesos. Puede ser más o menos. Entonces, el precio que me reconoce la red eléctrica, la exportación de la energía, depende del tamaño del sistema solar fotovoltaico. Es evidente que tiene mejor números, obviamente, cuando es un proyecto de menos de 100 kilovatios, porque me lo están reconociendo a un precio muy alto, pero hemos visto también en proyectos donde se reconoce a precio de G y está también teniendo muy buen rendimiento, porque los costos de verdad de la generación de energía solar fotovoltaica son muy inferiores al costo de la red. Estamos hablando que puede estar casi por la mitad del costo de la red o al menos un 20% mínimo o 30% mínimo por debajo del valor de la red, que esto es lo que trae los rendimientos económicos. Bueno. Hablando con Darío y siempre pues hablando con Norgas, hablamos que en Colombia de verdad hay muy buen potencial de energía solar fotovoltaica. De los proyectos. Esto lo venimos diciendo desde hace muchísimos años. Recuerdo, pues, se sabe y se sabe a nivel mundial. Y la realidad es que uno mirando los mapas de irradianza en Colombia, uno ve que Colombia tiene mucho más potencial que otros países, comparado como por ejemplo con los países europeos. Estamos con mucha mejor irradianza promedio anual con respecto a Estados Unidos, con respecto inclusive a México, otros países como Argentina, inclusive Brasil. Se habla que Colombia tiene un promedio de horas de sol al día de 4 horas. Eso aquí podemos ver el mapa, gracias Darío, que estamos hablando que Colombia pues tiene mucha mejor irradianza respecto a otros países, y si vemos pues el promedio de Colombia es muy bueno. Ustedes ven en la escala que va desde azul hasta rojo, en azul la menor irradianza, en rojo la mayor irradianza, y vemos como los países europeos pues no tienen tan buen potencial de energía solar, y vemos como otros países, como el caso de África, pues tiene muy buena irradianza. Colombia, entonces vemos, estamos por encima del promedio. El promedio mundial puede estar alrededor de unos 1.100 horas al año de sol, que eso equivale a unas 3 horas de sol al día. Y Colombia estamos hablando de unas 4 horas de sol al día, que equivalen a unos 1.500 horas de sol al día.
Cuando uno habla de sol al día es una medida estándar pues para mencionarlos. Y son sinónimos a kilovatios hora metro cuadrado día, que son las 4 horas de sol al día, o los 1500 kilovatios hora metro cuadrado por año. Las gráficas son muy interesantes. Y si uno hace un zoom en el mapa de Colombia, si ustedes ven, digamos, aquí está la mano izquierda del mapa de Colombia, vemos como lo que les contaba, que los proyectos en La Guajira van a ser proyectos en la costa Caribe, van a ser proyectos de gran escala que van a funcionar muy bien. Claro, pues ahí vemos que está pues como ese rojo intenso, que estamos hablando que son casi unas 6 horas o 7 horas de sol al día. Y luego pues vemos las zonas de los Santanderes, que es también otra zona que es muy interesante. Pero en general, si miramos el mapa de Colombia, pues tenemos buena irradianza para los otros tipos de proyectos, sector residencial, comercial, industrial. Vemos la zona, pues lo que hablábamos, el norte, siempre con muy buena irradianza, el centro del país, que hablábamos de la zona de Bucaramanga, tiene mucho potencial, la zona de Antioquia, la zona de Pereira, inclusive Manizales, tiene muy buenos puntos también, Pereira, Armenia, Bogotá, Boyacá, son buenos lugares. Y si vamos al suroccidente, si nos vamos por toda la línea de la cordillera occidental, Cali, conectamos con Jumbo, Popayán hasta Pasto, pues vemos que hay un gran potencial también. Entonces, en general, respecto al mundo estamos muy bien. Bueno, Andrés, de ahí los me temas también, escuchas. te escucho, Darío, perfecto. Ah, sí, qué pena, es que ahorita tal vez te iba a interrumpir y no me escuchabas. Eh, esa irradiancia que es positiva para Colombia, ese marco legal del que hablaste de algunos beneficios que se dan por la generación de excedentes, ¿cómo lo podemos resumir en beneficios propios quien quiere construir un sistema solar o quien quiere asociarse para explotar la energía solar específicamente de nuestro sector avícola, por ejemplo? Es muy buena la pregunta, Darío, porque aquí no solo estamos viendo que todo se deriva en un beneficio económico, que ese es muy importante y ese fue como el gran impulsor de que esto ocurriera. Estamos viendo que implementar proyectos de energía solar fotovoltaica tiene otros beneficios, como por ejemplo el tiempo de ejecución. Estos son proyectos que se ejecutan muy rápido. Este es un ejemplo que trabajamos en conjunto en la granja de Caracolí. Son 25 kilovatios y este proyecto desde el inicio de la instalación hasta el final de la instalación nos demoramos menos de un mes, inclusive pues nos tomaron días de fiesta, en Navidad y el Año Nuevo junto con los puentes, pero son de muy rápida ejecución. Estos son proyectos que es una instalación muy rápida, la logística es muy rápido, la instalación de los cables sea muy rápido, ya tenemos mucho conocimiento en el tema, ya es un mercado muy maduro. Y luego pues vienen otros procedimientos, que son los procedimientos que ya no solo dependen del instalador, sino que dependen también digamos, de la burocracia, digamos, de la parte de la oficina, de hacer la certificación red y de la conexión del operador de red, pues que se puede demorar otro mes más también. Entonces son proyectos relativamente rápidos que ocurren en meses. Uno de los beneficios importantes que estamos hablando también es el ahorro de energía. Aquí tenemos una planta, por ejemplo, Suratex. Esto es una planta que es sector textil, pero pues es un buen ejemplo para mencionar que ellos con este proyecto se están ahorrando el 20% de la factura de su energía. Son un gran consumidor de energía y pues estamos utilizando una alta porción del techo y así todo pues están ahorrando el 20%. Esto disminuye obviamente los gastos operativos de esta industria, generando pues un flujo de caja para poder seguir creciendo. Y algo que vemos también como una cualidad del mercado es la imagen corporativa, que son proyectos que la verdad empiezan a verse mucho en redes sociales, que las empresas se puede volver casi como la imagen corporativa, como esa foto del calendario, esa foto que siempre queremos ver hacia dónde va la compañía con esa propuesta de nuevos proyectos, con esa propuesta de proyectos innovadores. Este es el caso de Bosi. Hicimos como una recopilación de cómo lo ve el mercado y aquí pues vemos noticias de periódicos de alta reputación
como es La República, El Tiempo, y que mencionan pues los éxitos de este proyecto, y otras revistas que son, por ejemplo, de fashion, de moda, porque este es el proyecto OSI, que mencionan también el proyecto OSI como un proyecto ganador. Y esto es importante para las compañías porque pues, la imagen corporativa es algo que se construye día a día. Y por último, otro de los beneficios es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto pues puede contabilizarse como esa huella de carbono, como reducción en la huella de carbono para las compañías. Y estamos presentando un proyecto de nosotros, pues que es un proyecto muy, muy interesante, que es el Centro Comercial del Tesoro, que son 424 kilovatios, y esto equivale a sembrar alrededor de 1.500 árboles de eucalipto, que es la forma pues que se absorbería el CO2. Esto las empresas pueden llevarlo a su contabilidad de emisiones y así demostrar que están teniendo un impacto positivo con el medio ambiente, o pues digamos por lo menos mitigando sus emisiones de CO2 respecto a la línea que antes tenían, que era las emisiones de la red eléctrica. Pues aquí estamos desplazando esas emisiones. Entonces, eso era más o menos, Darío, pues lo que tenía como para contar. No se me cuentas a qué parte pasamos ya. No, por el mundo de Colombia a nivel industrial y un poco haciendo énfasis en los beneficios. Pero yo quiero que el ingeniero Remolina, que está que se habla, nos cuente específicamente esas empresas que no quieren hacer grandes inversiones en infraestructura de paneles porque no es su core, o como es el caso del grupo de empresas con las que estamos hablando hoy. ¿Cuál es el modelo para aprovechar esas ventajas del mundo solar sin hacer grandes inversiones? Entonces, ingeniero Remolina, cuéntenos un poco, por ejemplo, de ese caso, cómo lo manejaron ellos. Bueno, para resumir un poco también lo del tema del ingeniero Andrés, muy rápido, es que también una de las cosas que podemos ver en el tema de las energías renovables y sostenibles es que en el caso, por ejemplo, lo que llamamos, lo que trajimos a cuenta hoy fue la energía solar. ¿Por qué? Porque así como ha crecido exponencialmente los proyectos de energía fotovoltaica, no solo en Colombia, sino en el mundo, ha crecido exponencialmente, también sus costos han disminuido exponencialmente. Hoy en día es pues, bastante asequible para las industrias, también para el pequeño agricultor, poder invertir o desarrollar un proyecto de fotovoltaica en las granjas. Los paneles cada vez son más baratos, los equipos también cada vez son más baratos, con niveles de garantía aún mayores, y eso es un parte de tranquilidad de todo el sector avícola para el que se quiera adentrar en este mundo del sistema solar, ¿sí? Para el caso de este ejemplo que tenemos ya, que está funcionando, así como muchas granjas que hay ya en Colombia con energía fotovoltaica, la granja Caracolí, teniendo en cuenta que fue un integrado, un agricultor mediano, con una potencia instalada de 25 kilovatios hora promedio. En general se están generando más o menos una media de 2.689 kilovatios hora mes y se producen al año 32.000 kilovatios. Lo que, como ven, el consumo actual de la granja son apenas 8.260, es decir, también el sistema le permite no necesariamente entrar con todo el requerimiento de energía fotovoltaica que esté en la granja, sino empezar por fases, por módulos. En este caso, como verán, más o menos se inició una primera fase y se soporta el 30% del consumo de la energía, ¿sí? También lo pueden hacer por etapas, no tiene que hacer una inversión inicial grande para poder llegar al 100% de su energía. Para este caso, con este agricultor mediano, lo que se le dio fue la opción de que la compañía que hizo todo el proceso, Norgas en este caso, invirtió el 100% de toda la infraestructura. Esto le permite inicialmente al agricultor tener un ahorro directamente en el kilovatio, porque para este caso el kilovatio hora estaba en 490 y la compañía Norgas se lo va a facturar a 420, allá tiene un ahorro de 70 pesos por kilovatio. Durante 10 años va a tener esta tarifa, obviamente esta tarifa también está indexada a unos, digamos, a unos crecimientos de tarifa más manejables que lo que está haciendo hoy la red. Como ustedes
el miedo que más grande que tiene el agricultor es que la tarifa de generación ha venido creciendo y creciendo y pues no se ve como una media o una constante, sino ha venido en constante alza. Para esos negocios de energía se tienen unos crecimientos que se van a mantener, que se van a cambiar solo una vez al año en el tema del contrato, van indexados al IPC. Y nosotros hicimos la inversión. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día el agricultor tiene otras necesidades de inversión directa en su infraestructura, en tema de equipamiento, en tema de mejoración, en tema de ambiente controlado, ¿sí? Y durante los 10 años que el proyecto va a ser en la primera fase, nosotros vamos a operar es decir, también para ayudarles en el mejoramiento de este desarrollo del sistema fotovoltaico, pues no decirle al agricultor, venga, compra este equipo y se lo entregamos, sino nosotros lo acompañamos en todo el servicio. ¿Para qué? Para ayudarle a ser más eficiente, no solamente en el tema de tener unos equipos como tales, sino en el funcionamiento de su energía. Entonces, la compañía invirtió, se hizo un contrato a 10 años, después de 10 años los equipos pasan 100% a pertenecer al agricultor y de ahí en adelante tiene una vida útil aproximadamente de 15 años adicionales, donde ahí sí va a tener un costo del 100%, un ahorro del 100% en el costo de la energía que produzca el sistema. Es decir, ya no va a tener que pagar 4.20, sino ya va a ser cero costo por kilovatio. Es decir, aparte de que ya va a tener un ahorro considerable en el costo, también va a tener impacto directo en la huella de emisiones de carbono, que si pudiera ser una estrategia para una compañía grande, se puede vender como una disminución de huella de carbono y se pueden tener cientos beneficios por mejorar la huella de carbono. Otra cosa adicional que es nueva en estos proyectos es que a los desarrolladores, a los que estén interesados en estos tipos de proyectos, la compañía no los deja solos, va todo el paquete. Es decir, va incluida en la inscripción en el operador de red, se entrega certificada, se tenga matriculado, es decir, que usted no tenga problemas después para que si usted tiene un excedente no se lo vayan a reconocer. Todo eso va incluido ahí, o sea que el agricultor realmente va a recibir un paquete de servicio y lo vamos a acompañar y no lo vamos a dejar solo. O sea, hay muchas garantías hoy en día para que el agricultor desarrolle estos sistemas de fotovoltaico. O sea, realmente son muy asequibles y el ahorro es considerable y el tema ambiental es muy importante. Un punto muy importante para finalizar es que, como ustedes saben, la agricultura tiende mucho a desarrollarse al ambiente controlado, a pasar del ambiente tradicional al ambiente controlado. Eso significa un consumo adicional de energía. Ustedes saben que las granjas y las redes que hoy existen para intercomunicar las granjas no es la mejor. Aún existen muchas fallas, zonas que no están bien interconectadas, muchas caídas de voltaje. Entonces, tener sistemas modulares con fotovoltaico para compensar esa falta de generación que se necesita para la ventilación o para los equipos electrónicos del ambiente controlado también es una alternativa para que ustedes, los agricultores, no tengan que invertir en redes, en transformadores, en permisos, en casi que rogarle a la empresa de energía de la zona que por favor le dé más voltaje, más carga para usted pasarse a ambiente controlado o para aumentar sus ventiladores en sus galpones y tener más densidad de aves para mejorar su producción, mejorar sus costos. Entonces, también se ve como una estrategia para esa falencia. A este tema fotovoltaico también se le asocia el tema de la generación con plantas eléctricas, pero a gas, son menos contaminantes, porque obviamente el gas contamina mucho menos que el diésel, también a un costo relativamente más económico, de hasta un 25% menos. También se pueden ofrecer esos paquetes de energía dedicados para esas granjas donde usted necesita energía, que la red no se la puede compensar hoy en estos momentos. Ingeniero Edward, una pregunta. Una empresa que dice, bueno, yo me voy a meter en esto, ¿cuáles serían pues como esos aspectos claves? Usted nos trajo por aquí una serie como de elementos que deberían tenerse en cuenta para ver qué tan factible es en mi granja implementar el tema de solar. Cuéntenos un poquitico de esto. Bueno, es muy sencillo. Hoy en día no se necesita mucha ingeniería para analizar la factibilidad de proyectos de energía fotovoltaica en el sector avícola. Son 3 puntos básicos, que es la ubicación geográfica o geoposición de la granja, donde podamos a través de la asesoría de ingeniería saber cuántas van a ser las horas de irradiancia y poder calcular cuál va a ser la producción
¿sí? De energía que va a tener esa granja a lo largo de las 24 horas y a lo largo del año, porque se saca un promedio anual de acuerdo a las horas de irradiancia. Eso se hace a base de una plataforma donde ya se calcula esa cantidad de horas. Otro es la estructura en la que está hecho el galpón, porque pueden haber dos opciones, o se puede colocar sobre el piso, si obviamente hay muchas granjas que tienen mucho espacio que se deja trabajar, ahí hay que hacer una estructura especial, o más fácil es sobre el tejado, sobre el techo del galpón. Hoy en día también es muy importante hacer que los galpones nuevos que se están haciendo con una infraestructura resistente en estructura metálica que ya de hecho pues soporta esos paneles que realmente no son muy pesados, entonces es mirar la estructura del techo si cuenta con las características para colocar los paneles. Y lo otro es una factura de energía o sus últimas 3 facturas para hacer como un consumo histórico y poder sacar, hacer un estudio de cuánto va a ser el ahorro, ¿sí? Realmente de hacerle una propuesta, porque ojo, no necesariamente, como les dije, tiene que ser el 100% de la energía, sino puede ser una parte y el avicultor puede empezar por módulos, entonces se le pueden plantear varias opciones al avicultor y para eso se necesitan las facturas de energía. Una cosa ideal para tener más afinado el proyecto inicial es si de pronto ustedes, el avicultor tiene los planos arquitectónicos estructurales del galpón, si hay una memoria de cálculos de cubiertas, fichas técnicas de las tejas, el diagrama unifilar eléctrico del galpón o de la granja y pues los valores históricos que ustedes puedan tener allá de consumos de energía eléctrica. Eso pues sería aún más afinado el estudio de factibilidad si tenemos esos adicionales en la información que nos den. Pero básicamente son los 3 primeros, con esos que ustedes puedan darnos, con eso le podemos hacer un estudio de factibilidad de energía para su granja o para su planta de procesos. Eso también va para las plantas de procesos, no necesariamente tienen que ser solo en la fase pecuaria. Son 3 puntos muy sencillos. Ya, clarísimo, ingeniero Remolina. Yo la verdad tengo un montón de preguntas más para hacerlo, pero Estefanía, quisiera saber el público si tiene preguntas, faltan 5 o 7 minutos para que se acabe el webinar y me gustaría saber si dentro del auditorio has recibido preguntas que podamos aprovechar al ingeniero Andrés y al ingeniero Edward para trasladárselas. Sí, Darío, aquí ya tenemos unas 4 o 5 preguntas. Entonces, bueno, vamos a empezar. En el caso de procesos de pirólisis que menciona el panelista de residuos de plástico, el costo-beneficio de un proceso de estos versus generación de gases de proceso y su tratamiento permite que en una planta de beneficio este proceso sea sostenible. Sí, digamos que Edward. de hecho, sí, gracias. Sí, de hecho la tecnología ha avanzado mucho, es decir, ya vienen plantas estructuradas y diseñadas para, por ejemplo, para procesar 1 tonelada de plástico de residuo. Eso más o menos para orientarlos cabe como en un container de 40 toneladas, ¿sí? Y entonces una de 500 kilos de media tonelada cabe más o menos en un container de 20 toneladas, es decir, ya el sistema viene tan estructurado tecnológicamente que viene en un paquete, ¿sí? Te recibe a ti los residuos, viene todos los fracking, todos los equipos y al final tú procesas, al final como resultado te van a dar aceites, diésel, ¿sí? Y lo más importante es que también vamos a tener como residuo gas y con ese gas tú puedes tener una planta, por ejemplo, una planta eléctrica que funciona a gas y puedes generar energía eléctrica. Pero sí es sostenible porque obviamente pues prácticamente la máquina se paga sola en tema de, pues, de los energéticos que te vas a ahorrar y muy importante que pues obviamente vas a dejar de contaminar o de enviar esos residuos plásticos a los botaderos de basura, que es un tema que hoy lo están teniendo en cuenta mucho los temas ambientales y las CAR, las corporaciones autónomas regionales. Ok, listo. Siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto cantidad de energía positiva o porcentaje es viable exportar energía teniendo en cuenta que cuando se inyecta directamente a la red, los excedentes, su valor por kilovatio es muy menor al que se cancela por el servicio de generación? Andrés, ¿nos ayudas con esa? Sí, claro. Bueno, entonces siempre, si se va a tener excedentes de energía, que es muy probable pues que un sistema lo tenga en este momento, hay que revisar cuál es la potencia que tiene instalada.
¿Está por encima o está por debajo de los 100 kilovatios? Acá mira que aclara un poco de eso. Dice, esto con base en que tengo entendido que para proyectos menores a 100 kilovatios, el excedente se cancela a CU-E y para mayores a 100, 1000. Para más de 100, esa sería al precio de la generación, al precio de la G, y si es por debajo de 100 kilovatios instalados, los excedentes lo pagan al precio CU. Entonces, lo que hemos encontrado es que es positivo tener excedentes y es positivo porque la red los está reconociendo y los está pagando. Ahora hay que mirar el tamaño del proyecto y se corren las simulaciones y uno corriendo las simulaciones puede saber cuál sería el mejor tamaño, pues, o el mayor porcentaje de exportación que se puede tener. Tenemos proyectos que tienen un balance energético hacia la red cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía que consumen de la red y la energía que está exportando el sistema solar fotovoltaico son equivalentes. Entonces, lo que quiere decir es como si eso es un balance energético cero. Y es un proyecto interesante y que tiene sentido financiero y económico realizarlo, pues los números dan y tiene unos resultados financieros interesantes. Eso se conocen como industrias de energía neta cero. Cuando la energía que consumo de la red es igual a la energía que estoy exportando con el sistema solar fotovoltaico, se cancelan y nos da cero el consumo energético. Ok, gracias Andrés. Preguntan acá, ¿cuál es el costo de instalación de paneles solares por metro cuadrado? Pues buena la pregunta. Normalmente nosotros, voy a aprovechar pues que ya estoy con la palabra, normalmente nosotros los instaladores no tenemos un costo por metro cuadrado, sino por kilovatio instalado. Hay rangos y hay rangos que varían dependiendo del tamaño del proyecto. Si es un proyecto muy pequeño, pues el costo por kilovatio instalado va a ser más alto. Si es un proyecto más grande, el costo por kilovatio instalado va a ser menor. Un valor de referencia en este momento para un proyecto puede ser alrededor de unos 3.000 pesos por vatio instalado para proyectos que son de más de 150 kilovatios. Ese es más o menos el valor de referencia que estamos teniendo en este momento. Si es un proyecto menor a 150 kilovatios, el valor por vatio instalado va a aumentar, puede estar alrededor de 3.500, 4.000 y así pues va aumentando hasta ya un proyecto residencial que podemos estar hablando que puede estar alrededor de 6.000 pesos el vatio instalado. Entonces, está esa relación también, dependiendo del tamaño del proyecto, el costo por kilovatio instalado, el costo por vatio instalado puede aumentar o disminuir. A medida que el proyecto sea más grande, el costo por kilovatio o por vatio va a ser menor. Una economía de escala. Ok, perfecto. Listo, acá nos dicen, antes de implementar un sistema de energía fotovoltaica, ¿es necesario realizar un proceso de auditoría energética basado en las normas ISO 5001 o de acuerdo al protocolo internacional? ¿O se recomienda instalar un sistema fotovoltaico sin realizar un estudio previo? Andrés, que estás embalado. Yo, yo creo que la podemos hacer la respuesta de Eduard porque mencionó también eficiencia energética. Entonces, Sí. me gustaría que escuchara a Eduard y yo lo complemento con la parte solar. Bueno, realmente hoy en día, por tema, digamos que nosotros, por ser locales, estamos hablando de Colombia, o sea, hacemos hincapié en la normatividad colombiana, ¿sí? Digamos, las normas ISO y todo lo que tema RETIE, de hecho, va inmerso en el diseño del sistema, ¿sí? O sea, todo va a norma RETIE, y eso son normas ISO internacionales. Eso no se va a cambiar y se va a cumplir la norma RETIE. Ahora, la norma colombiana para los proyectos de energía fotovoltaica específicamente, pues hablando ahorita de las granjas, simplemente se
el único requisito es una auditoría o una visita de la empresa de red que usted tenga como proveedora de energía, ¿sí? Y que avale ese sistema. Ellos tienen sus propios auditores, sus propios ingenieros que van, miran el proyecto, hacen un checklist de los puntos que ellos creen debe cumplir el proyecto asociados a unas pequeñas normas de ley, y una vez tenga satisfacción de que el proyecto está ok, listo, me meten un ok a nosotros y ya ellos quedan como que matriculan ese proyecto dentro de allá dentro de su sistema, y ya queda matriculado el proyecto para que en dado caso cuando esos proyectos tengan energía, excedentes de energía, ellos empiecen ya en la factura a devolverle ese valor al usuario de la red. Pero básicamente es eso, digamos, no hay nada, no hay una restricción ni digamos, de hecho, porque también todos los componentes del sistema vienen certificados, vienen con normas ISO, o sea, digamos que eso ya viene inmerso dentro de la construcción del sistema. Sí, yo aprovecho y complemento. De pronto la norma ISO que hacían referencia no a la 5000, de pronto, sino a la ISO 50000, que es la de eficiencia energética, que de pronto Sí, se hace la 50.000. diferencia ahí un poquitico. Yo creo que es muy buena la pregunta porque a ver, ¿qué están viviendo en este momento toda la industria? Y es que estamos viendo cómo hay una democratización de las diferentes tecnologías que el resultado son casos de negocio donde yo puedo tener ahorros energéticos, TIRES y valor presente neto positivo. Dentro de esta democratización de las diferentes tecnologías hay unas que van por eficiencia energética y otra por generación de fuentes más limpias de energía y más económicas. Yo considero que son procesos continuos, o sea, si arrancas por uno puedes hacer el otro, si arrancas por eficiencia energética puedes ir a solar fotovoltaico, si arrancas por solar fotovoltaico vas a llegar a eficiencia energética. Son procesos continuos, vivos, y es muy importante la pregunta y muy bien que la hagan porque debe hacer parte de la cultura del ADN de la industria, el sector comercial e industrial. Todo el rato estar implementando, analizando primero, obviamente, pues haciendo el estudio previo e implementando en la mayor medida posible, obteniendo los mejores resultados para ser cada vez más competitivos, porque esto se traduce en menores costos de la energía, bien sea o por eficiencia o porque estoy consumiendo una fuente más económica. Y otra cosa que quiero recalcar es que es interesante porque la pregunta sería, ¿por qué solo hasta 100? ¿Por qué no a 200? ¿Por qué no a 500? ¿Por qué no una mega? ¿Sí? Para reconocer la tarifa plena. Obviamente son análisis que hace el gobierno, la UME en este caso, el tema de energía, donde obviamente tiene que tener la infraestructura que ya está en una sostenibilidad, porque no podemos llegar, si obviamente los sistemas fotovoltaicos son más eficientes y más económicos que la red, llegar, poder decirlo así, a impactar la infraestructura eléctrica, a decir que ya se va a volver obsoleta. Entonces, los proveedores de red también tienen como un nivel de decir en cuánto va a ser su afectación, porque entonces le vamos a empezar a quitar esa productividad a ellos para tenerla nosotros propiamente en nuestras granjas. Entonces, hay un equilibrio entre ese espacio y por eso lo tasaron en 100 kilovatios, como para no afectar también la productividad de las empresas de red. Ok. Bueno, acá nos pregunta Wilmar Puerta, al contar con trabajos de energía fotovoltaica y biogás, ¿el sector avícola debería inclinarse a cuál de los dos? Yo pienso que nosotros de hecho estamos avanzando mucho en el tema de biogás a base de pollinaza. Es uno de los proyectos que tenemos ya muy avanzados con una universidad de Antioquia, venimos haciendo unos estudios y parece ilógico pensar, pero la cantidad de energía que nosotros podemos sacar de la pollinaza que se procesa en Colombia o que se saca de la engorda nomás de pollo es extremadamente alta. Lo único que hay que hacer es aterrizar las tecnologías y hacerlo económicamente viable, pero sí se puede. Digamos que las fórmulas y el tema contextual físico nos dice que podemos obtener mucha energía. Del biogás, de que se puede sacar de la pollinaza, se asocia un energético que le ayude a mantener la potencia de trabajo para mover un generador, como puede ser el GLP en este caso. Y esa mezcla de gas bio y GLP garantizará que podamos mover un generador eléctrico en una granja
y las granjas sean autosuficientes. Yo lo digo que debe ser biogás de la pollinaza, ¿por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que cada vez más la pollinaza se vuelve un tema ambiental complicado para ciertas zonas por la cantidad que se produce. Venimos creciendo en la producción avícola en los últimos años y a veces se nos ha vuelto un tema de manejo de la pollinaza, ¿sí? Por tema ambiental, por tema de costos, por tema de mano de obra. Entonces, si transformamos esa pollinaza en un energético y le ayudamos al sector avícola a que sea más eficiente en ese, tenga un ahorro, pienso que es un norte muy importante y pues va a ser el futuro próximo poder aprovechar el biogás de la pollinaza y mezclarlo con un energético como el GLP y producir energía eléctrica para ser autosuficiente. Ok, una misma pregunta de Wilmar es, para un consumo de 30.000 kilovatios, el proyecto de fotovoltaica, ¿cuántos años me lleva a pagar la inversión? Ese consumo de 30.000 es hora a mes o es año, pues de pronto sería como más específico para poder aterrizar bien la evaluación de la viabilidad. Wilmar, no sé si nos puedas escribir Yo en el creo que debe chat. ser mensual, normalmente es mensual, es la ¿Es una referencia planta que se o es tiene. una granja? Mensual. Mensual. 30.000 kilovatios hora mes. Ok. No sé, ingeniero Darío, teníamos nosotros que por encima de más o menos cuántos kilovatios el análisis que han hecho de los estudios financieros. Y porque ahí hay dos formas de verlo, ¿no? Andrés ahora nos ilustraba alrededor de lo que puede costar un vatio pico, que es hacer la multiplicación por el número de horas solares pues, que puede producir en un año, 1.200, 1.300, y ahí te da más o menos lo que podría estar generando ese vatio pico, esos 3.000 pesos de los que hablaba Andrés. Pero el modelo del que hablábamos con la granja Caracolí era más orientado no a que a ese costo de infraestructura se trasladara a la granja, sino que como una empresa de servicios públicos, la granja se haga de un kilovatio solar más económico. En este caso, para llegar a decir qué tan más económico podría tenerse, habría que analizar pues varias condiciones. Una es el sitio exacto para saber la radiancia de la que nos hablaba Andrés, y otro pues el costo a la cual el operador de red hoy está reconociendo perdón, no está cobrando el kilovatio en esa zona, pues para hacer un comparativo de hasta cuánto se podría hacer una oferta inferior. Entonces, con esas dos variables uno podría llegar a un costo. Normalmente lo que nos está dando en zonas de Santander, Valle, es que el costo del kilovatio solar puede estar unos 50 pesos más barato que el costo que puede ofrecer el operador de red de la zona. Va por ahí más o menos los números. Sí. Ok, acá nos preguntan, ¿hoy se puede vender energía a la red en Colombia? Sí, la verdad es que hoy, y eso es algo que ocurrió desde la ley 141 y 142, perdón, del año 93, o sea que el mercado de la energía es libre en Colombia, cualquiera puede vender energía. Ahora, ya habría que verlo en diferentes contextos, pero es posible para cualquiera venderlo. Que se habilitó últimamente es que me reconocen la exportación de la energía, y eso fue lo último que se habilitó, que eso sí no existía antes. Ok. ¿Cuál es la vida útil de los paneles solares? Es muy buena la pregunta. Por vida útil entendemos que es por cuánto tiempo, digamos, sabemos que le hacemos un cierre de proyecto más, hacemos cierre de proyecto por 20 años, o sea, consideramos que van a funcionar por 20 años. Pues no quiere decir que dejan de funcionar ahí, los paneles van a seguir funcionando tranquilamente otros 10, otros 20 años más. Entonces, pero para un cierre de proyecto consideramos que los paneles solares duran 20 años. Ok, acá nos están haciendo una pregunta muy interesante y es relacionada con el beneficio tributario que trae, pues,
digamos que invertir en estas energías alternativas. No sé si nos pueden profundizar un poquito sobre este tema. Entendiendo que eso da para un webinar entero, hablemos un poco de ley Próximamente. 1715. Sí, 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 porque ahí cada uno de los 5 capítulos es muy interesante. No sé, ahí sí, Andrés, Eduard, cualquiera de los dos. Andrés, que Algo muy, muy breve. Muy breve, muy breve. Bueno, eh, incentivos tributarios, digamos, todo esto, energías renovables en Colombia empieza a tener su crecimiento con la ley 1715 del 2014. Son 4 beneficios que habla la ley: no pago de aranceles de importación, no pago de IVA para las inversiones en energías renovables en general, reducción del 50% de la inversión de la renta líquida, que se puede hacer en un periodo de 5 años, y depreciación acelerada de los activos. Esos son los 4 beneficios. Cuando se implementan los beneficios, tranquilamente, proyectos que no son viables se vuelven completamente viables, teniendo retornos de inversión tranquilamente de 5 años más o menos. para recalcar hay otra cosa es que todos esos beneficios tienen un proceso, ¿no? O sea, Claro. hay unas inscripciones, hay que cumplir unos protocolos. De hecho, parte importante siempre es que cuando un consejo de los agricultores es que cuando deciden estructurar un proceso, con quiera que sea, tienen que tasar bien eso en los contratos, ¿sí? Que al final esos beneficios, el acompañamiento se dé hasta que se cierre ya la inscripción y la viabilidad de que esos beneficios se le vayan a dar a las empresas. Ok, acá nos pregunta también Carlos Ayora, ¿dónde se consiguen las baterías para acumulación de energía? ¿Qué características deben tener? Qué buena pregunta también. El tema las baterías es un tema que ha ido evolucionando a la par con los sistemas solares fotovoltaicos, con la electromovilidad, y con otras nuevas tecnologías como los portátiles, los celulares. Hablar de tema baterías, nuestra recomendación hoy en día es, la historia de las baterías se parte en dos, y es antes del litio y después del litio. Entonces, como tecnología, escoger siempre tecnologías basadas en litio, y pues se pueden conseguir en este momento en el mercado con proveedores, ya hay proveedores locales o proveedores internacionales. Pero que sí es importante, y es el tema de las garantías, la reputación y el control y el funcionamiento de las baterías. No son tan sencillas como pensábamos. Hay que tener una componente tecnológica, hay que hacer un seguimiento especializado para garantizar el funcionamiento de las baterías y garantizar que funcionen en el tiempo que yo quiero que funcionen. Y esa es la diferencia cuando ya hablamos de litio, que son baterías que van a funcionar alrededor de 10, 12 años, comparado con baterías, las tradicionales que está utilizando el mercado, que están durando 2, máximo 3 años. Esa es como la gran diferencia que estamos viendo. Ok, ¿una granja puede lograr autoabastecerse solo de energía fotovoltaica solar? Sí, o sea, como te digo, se puede abastecer sola, o sea, si se invierte y si está la capacidad del CAPEX de inversión, lo hay, se puede autoabastecer 100% sola, o sea, no hay ninguna limitante, ¿sí? Lo que sí es que hay algo que es importante decir, es que el sistema fotovoltaico, si no tiene un banco de baterías, como menciona el ingeniero, pues obviamente no va a compensar una caída de luz, porque en sí los sistemas cuando no tienen un banco de baterías dependen también en cierta manera de la red, ¿sí? Porque los controladores funcionan con la red. Es más un tema, además en la noche pues el sistema si no tiene banco obviamente no va a haber radiación, no va a funcionar. Hay que considerar que el 100% de suplir la carga que se toma de la red, pues hay que tomar unas consideraciones porque hay que separar dos tipos de proyectos, con banco de baterías y sin banco de baterías, y los proyectos con bancos de baterías son muchísimo más costosos que un sistema de fotovoltaico sin banco de baterías, hay que tener en cuenta eso. Pero sí, sí puede hacerse con banco de baterías, se puede dar. Vale, ya creo que vamos a hacer dos preguntas más y ya cerramos.
¿Cuál sería el costo de energía convencional mínimo que se tenga en una granja para que sea rentable el sistema fotovoltaico para implementarlo? Repíteme, ¿el costo de, o sea, lo que está pagando hoy de energía? De energía convencional mínimo que se tenga en una granja para que sea rentable el sistema fotovoltaico. Bueno, si entendemos por rentabilidad, habría que ver, pues, qué es rentable para cada uno de los proyectos. El ejercicio que hicimos, por ejemplo, en el Valle del Cauca con la Granja Caracolí, con el integrado de Avidesa, fue muy interesante porque, como decía Edward, un proyecto primera fase, pues muy pequeño, donde solo se instalaron 25 kilovatios pico, más o menos unos 80, 85 paneles, y ahí que había un consumo de 8.000, 8.500 kilovatios hora mes, se hizo un dimensionamiento para el 30%, para atender solamente el 30% de esos 8.000, o sea, nos daba más o menos como 2.800 kilovatios horas, y con ese dimensionamiento que parecería pequeño, pudimos estructurar una rebaja del costo de kilovatio que se le pagaba al operador de red en casi 50 pesos, con un cierre económico, en este caso, pues para Norgas interesante para poder colocar los activos allá y ofrecerle ese valor a la granja y ofrecerle también a la granja un contrato no a 20, 25 años, sino solamente a 10 años y después de esos 10 años por un valor residual del 5% quedarse haciendo uso del sistema. Entonces, esto para ejemplificar que en proyectos pequeños, una granja que esté consumiendo 8.000 kilovatios hora mes, ya empieza uno a viabilizar proyectos de este tipo. Ok, gracias Darío. En sistema solar, si la empresa quisiera vender energía adicionalmente, ¿cómo sería el montaje de ese proceso? Andrés. Sí, bueno, si la empresa quiere vender energía, digamos, eso lo permite, ya pues entrando como en detalles, ya que la pregunta es tan específica, lo permite la regulación de la CREC 030 del año 2018. Entonces, lo primero que hay que hacer es inscribir el proyecto ante el operador de red, hacer el cambio del medidor por un medidor bidireccional y registrarse como proveedor de energía ante el operador de red en ese caso, que muchas veces es el comercializador tradicional, otras veces no. Ese es como el procedimiento. Entonces ya uno lo que hace es mes a mes, pues pasar una factura de cobro para que le devuelvan el dinero, pues para que le paguen a uno el dinero de la energía que le exportó a la red. En otros casos simplemente se hace un cruce con la factura de energía, de servicios, y esa es la forma como lo remuneran. Para entrar en el detalle específico, pueden revisar la norma CREC 030 del 2018, que es la norma que habilita la exportación de la energía y los pagos por parte del operador de red. Listo. Y la última pregunta que está, bueno, son dos preguntas relacionadas con el tema de las baterías. Es primero, comercialmente las baterías o acumuladores son rentables entendiendo que su vida útil está alrededor de 5 años. ¿Qué apreciación tienen al respecto? Y una última frente al tema de disposición final. ¿Qué disposición final se ha contemplado para las baterías como residuos? Esas preguntas me caen muy bien porque justo en este momento pues yo soy la persona encargada de revisar todo el tema de baterías y todo el ciclo de vida de las baterías. Es un tema que es bien interesante porque va a ser algo que nos va a cambiar también la forma como vamos a consumir la energía en cualquier forma. Y lo que les estaba contando nos está impactando en celulares, portátiles, vehículos eléctricos, y vamos a empezar a ver mucho desarrollo alrededor de las baterías y todo eso pues se aplica a los sistemas solares. Entonces, en baterías, ¿es rentable un proyecto a 5 años? La verdad es que, pues si la batería dura 5 años, la batería de litio está durando 10, 12 años.
está durando mucho más. Es un costo adicional, obviamente, pero diluido en ese tiempo, para algunos proyectos en particular, pues encontramos que todavía estamos por debajo del costo de la energía de la red, o sea, hay caso de negocio, siempre y cuando mi costo por kilovatio hora esté por debajo de la red, hay un caso de negocio. Entonces encontramos que si hay caso de negocio, además tiene una particularidad el tener un backup o unas baterías, y es que yo tengo atributos de mi sistema, y el atributo es que yo voy a poder suplir la energía de unas cargas críticas que no se pueden nunca pagar. Caso hay unas cargas críticas, digamos, en servidores, en informática, ciertos procesos industriales que no se pueden detener. En sector residencial, por ejemplo, hemos visto en la costa que hay un alto interés en este momento frente a las fluctuaciones de la red, que no se pierda el confort térmico de la casa del aire acondicionado. Entonces, esos atributos los da la red. Voy a contar un detalle, y es que, como el caso de Alemania y Estados Unidos, que próximamente viene a Colombia, estoy seguro, es que las baterías le empiezan a ofrecer servicios a la red eléctrica, y el que es usuario de una batería, así como hoy tenemos la CREC 030 que le vende energía a la red, a futuro ese mismo usuario le va a poder vender servicios a la red con su batería y decirle: señor, red necesita energía, la puede sacar de mis baterías, o red tiene un exceso de energía, inyéctela a mis baterías que yo se las recibo a un precio más barato. Y eso va a pasar próximamente, y eso lo vamos a ver porque se necesita como una de las componentes para poder tener mayor integración de energías alternativas en las matrices energéticas. Esas son todas las tecnologías que me están habilitando los nuevos, más tecnologías y las nuevas oportunidades de negocio. Va a ser muy interesante el caso de baterías. Bueno, y respecto al ciclo de vida, ahí vienen cosas que justo lo estamos mencionando acá de economía circular. Las baterías ya se integran a la economía circular. Y les cuento casos de negocio que están ocurriendo hoy, y no en el mundo, acá en Colombia. Empresas que ya recogen esas baterías y lo que hacen es, digamos, baterías que ya están llegando al final de su ciclo de vida, que llevan 7, 8, 10 años, este tipo de compañías las recogen, las ajustan, las repotencializan y las vuelven a sacar al mercado a un valor inferior. Obviamente, eso se conocen como baterías refurbished, del mercado usado, pero van a llegar a un costo inferior, habilitando nuevos modelos de negocios para otros usuarios que sí están dispuestos a tener una batería de segunda en sus instalaciones. Cuando uno menciona baterías, no es una cosa que se debe trasnochar uno el día de hoy, pero sí es tenerlo en el radar, porque en el próximo año, los próximos 2 años, vamos a empezar a ver más fuerte ese tema, así como el sistema solar, que en un principio lo veíamos muy lejano y ya vemos que es una realidad. Lo mismo está ocurriendo con las baterías. Listo, vale. Muchas gracias, Andrés, Eduardo y Darío, por acompañarnos el día de hoy. Nos están pidiendo algún contacto de ustedes. No sé si tengan al finalizar de la diapositiva algún contacto. Y también pues las memorias que les pediríamos el favor nos hagan hagan llegar las memorias para enviar estas memorias a las personas que diligenciaron el formulario que publicamos en el chat. A todos, Ok. pues muchas gracias por acompañarnos. Puedo escribir mi correo en el chat, no sé, pues si alguien me quiere contactar, no sé. Sí, hagámoslo. Igual también en las memorias podemos anexar Y en la memoria. los teléfonos de contacto y todo esto, ¿no? Sí, hagámoslo en esas 2 vías, en el chat y en las memorias, para que queden ahí los datos de contacto. Estefanía, a ti y a Carlos, muchísimas gracias por el espacio. De verdad que nos fuimos un poquito más largo de lo que teníamos planeado, pero es que nos emocionan mucho las preguntas que estaban saliendo del auditorio, y de verdad que bueno haber compartido con ustedes este espacio. A ustedes Vale, también, muchas muchísimas gracias. gracias. Sí, a ustedes por Gracias por la Gracias. invitación. Que estén disponibilidad muy y el bien. tiempo. Gracias, Pasen buen Stephanie, día. gracias. Chao, Andrés, chao, Chao, Darío. muchas gracias Muchas y gracias a que los tengan un buen panelistas. día. Ok, gracias. Vale, chao.